Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Por supuesto, el tema sigue siendo Venezuela y lo será por mucho rato, porque la crisis desatada entre los dos países a raíz de las deportaciones por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y toda la crisis de la frontera y la víspera, el hecho de estar en las vísperas de las elecciones del mes de diciembre en ese país donde en este momento el gobierno pareciera no tenerlas con todas, por lo menos en las encuestas, incluso en las del oficialismo, pues ha hecho y va a hacer que esto se prolongue a juzgar por los acontecimientos de los últimos días. Cuando se pensaba que podía salir algo de humo blanco para que se reunieran los dos mandatarios de Venezuela y Colombia a instancias de una reunión que hubo entre las 12 cancilleres el sábado pasado, pues allí no pasó realmente absolutamente nada, fuera de decirse unas cuantas verdades, de hacerse acusaciones mutuas, y el hecho concreto es que también pues se ha presentado una denuncia por parte del Ministerio de la Defensa, que tiene las pruebas de las coordenadas, de que el sábado pasado hubo un sobrevuelo de dos aviones venezolanos sobre territorio colombiano. Eso lo ha desmentido inmediatamente el gobierno de Venezuela, la canciller Rodríguez, pero es cierto, es verdad. Y no se vislumbra a la corta ni a la mediana siquiera un encuentro de los dos mandatarios cara a cara, porque incluso ya Colombia rechazó la posibilidad de que mediara UNASUR. Para profundizar en esta materia, tenemos tres invitadas, mujeres las tres, ¿no? Una es candidata a la Asamblea Nacional de Venezuela, es del mismo movimiento político del hoy preso Leopoldo López, Voluntad Popular, del estado de Táchira. También tiene imputación de cargos desde comienzos del año, como Leopoldo, y como sucedió con el alcalde de Caracas, Ledesma. Ella es una, nos va a acompañar directamente desde Venezuela. Tengo a mi izquierda a la doctora Marta Lucía Márquez, tiene todos los títulos que ustedes quieran, magíster, doctorado que está terminando en este momento, es politóloga, cualquier cantidad de publicaciones, y la doctora Sandra Borda, que nos ha acompañado en algunos otros programas, también con todos los títulos académicos del mundo, magísteres, politología, ciencias políticas, especializaciones en desarrollo económico en América Latina también, por supuesto, y hoy dedicada más a la investigación. Hay que decir que la doctora Marta Lucía también es profesora de tiempo completo en la Universidad Javeriana. Vamos a empezar con ustedes dos. Primero, por mi querida doctora Marta Lucía, ¿qué tal? Gracias, Darío. ¿Cómo está viendo la crisis usted? ¿Cuál es su lectura de por qué se dio y qué puede seguir pasando? Bueno, yo creo que la hipótesis más sólida puede ser la de la cortina de humo, que es pues la que la Mesa de Unidad Democrática ha puesto a circular, y eso fundamentalmente porque pues yo sí creo que lo que trata el gobierno venezolano es de declarar un estado de excepción que le puede permitir suspender las elecciones del 6 de diciembre en un contexto en el que está muy mal en las encuestas electorales, y creo que eso es una estrategia que ha venido trabajando desde hace rato. No nos olvidemos que el semestre pasado se dio la crisis con la Guyana, pues es un diferendo histórico desde que Inglaterra se metió a estos territorios y se lo quitó a la capitanía de Venezuela. Eso bajó de intensidad en el, digamos que terminando el primer semestre. También puede uno aducir en favor de esto las provocaciones, no solo por, bueno, fundamentalmente por el lenguaje, pero también por la violación del espacio aéreo. Entonces yo creo que lo que el gobierno de Maduro está intentando es no ir a las elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional, básicamente porque sabe que va a ser derrotado en ese escenario. Yo sé que el argumento de la cortina de humo, pues muchas veces
veces se usa, pero en este caso en particular creo que resulta siendo lo más sólido, sobre todo pues si uno tiene en cuenta cuál es el contexto venezolano, ¿no? Una inflación. Y a juzgar también por la situación económica, con una inflación del 150, 200% Sí. prevista para este año, a pesar de que no hay estadísticas oficiales, no las entregan, y por un desempleo que en este momento se calcula en un 15%, por el déficit fiscal que está llegando a un 20% del Producto Interno Bruto. ¿Usted comparte, doctora Borda, esa hipótesis de su colega? Sí, yo solamente añadiría un par de cosas. Una de ellas es que si bien la explicación coyuntural de la cortina de humo es factible, y digamos, yo no creo que lo que se esté buscando sea necesariamente cancelar las elecciones, creo que más bien de lo que se trata es de insertar temas en la agenda electoral y en la discusión política en Venezuela que beneficien al oficialismo y no a la oposición. Es mejor estar hablando de seguridad y de fronteras a estar hablando de la economía y el desabastecimiento. También creo que hay una situación de carácter más estructural y de largo plazo que le facilita al gobierno venezolano la utilización de la frontera como una herramienta de hacer política a nivel interno. Y es que tanto como Venezuela como Colombia somos culpables de un abandono histórico de la zona de frontera. En los temas de seguridad, en los temas de comercio, en los temas inclusive de la frontera viva, de la gente que se encuentra allí, de la frontera pues de todos los días, hemos dejado que eso simple y sencillamente se desenvuelva solo. Y el resultado es que hay excelentes manifestaciones de una zona fronteriza súper vibrante, pero también hay el otro lado de la moneda que es paramilitarismo, guerrilla, contrabando, etcétera, etcétera. Y eso, si bien es cierto, es un problema que ha existido siempre y que ahora se está aprovechando políticamente, lo hubiésemos podido evitar si ambos países hubiésemos hecho una inversión política y social y económica en una zona como esta. Hoy no estaríamos hablando de este tema. Claro, porque en una reunión que hubo entre los dos presidentes de Colombia y Venezuela, exactamente en agosto del año pasado, se habían convenido 10 encuentros, 10, la creación de unas comisiones y 10 encuentros de los homólogos realmente del agua y lava, de los colegas del Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Defensa, Ministerios de Desarrollo Económico. No ha habido ninguna, y siempre por negativa del gobierno de venezolano, que siempre ha alegado disculpas, no ha enviado a los funcionarios, estos no pasan ni siquiera al teléfono, aparte de gestos muy desobligantes, como el del presidente Maduro, que se negó a contestar unas llamadas telefónicas del presidente Santos, y de los insultos constantes y permanentes. Pero bueno, ¿cómo se vive realmente del otro lado, Gaby Arellano, usted que es candidata a la Asamblea Nacional y que es del mismo movimiento político de Leopoldo López? ¿Cómo está la frontera y qué opina la gente del estado de Táchira, donde usted se encuentra en este momento? Bueno, saludos a Darío desde aquí el Táchira, tierra de hombres trabajadores, ¿no? Ya son 27 días desde esta decisión que sorprendió a todo el Táchira y a toda Venezuela, pero que aquí padeciendo, luego de 27 días, este cierre de frontera, este decreto de estado de excepción por 10 municipios de los 29 que conforman el estado, pues no se le ve la resolución de fondo al problema que en el discurso dijo el presidente era la razón del cierre de la frontera, que era detener la escasez y parar las altas colas que hay en supermercados abasto, porque según él los colombianos se llevaban todos los insumos que se necesitan para el estado Táchira. 27 días después, las colas de alimentos siguen tan o más agudas que cuando la frontera estaba abierta. Ahora no se consiguen los insumos porque medianamente con la frontera el hermano país nos da unos suministros mínimos, pero que hoy no se ven. No hay arroz, no hay harina, no hay utensilios mínimos. El tema de la gasolina sí ha bajado, no hay colas de la gasolina en las estaciones de servicio, eso sí es cierto, pero en el tema de la comida, que es la principal requerimiento y necesidad, no solamente del Táchira, sino de toda Venezuela, luego de 27 días cerrado la frontera, no hay una respuesta de fondo. Se sabe y se vive en las calles que este decreto de estado de excepción lo único que busca es paralizar e intimidar al estado Táchira de cara a un proceso electoral, pero también con un trasfondo claro que es la descomposición de las instituciones militares en nuestro país, porque escuchaba a uno de sus dos panelistas donde decía que es una responsabilidad de ambos estados el abandono de la frontera, y es la realidad. En la frontera no hay una política conjunta, no de hoy, no de antier, de hace años, y que se han ido cultivando los vicios
que de una u otra manera hacen daño a ambos estados. Pero esta decisión que el presidente ha tomado no da una resolución de fondo, no da una resolución a los habitantes de la zona y por el contrario es cuantiosa las números de dólares que se ha perdido en el comercio que es viva de esta frontera, la más importante de Latinoamérica. Claro, son 12.219 kilómetros de frontera común, de frontera viva. ¿Por qué no habrá existido nunca esa voluntad, realmente esa decisión política de ambos estados, de tiempos atrás, no es de este gobierno, ni del anterior, ni muchísimo menos, sino por parte de Venezuela y de Colombia para combatir realmente el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y generar un progreso fronterizo común de desarrollo económico, de generación de empleo, de salud, educación y demás, Gaby? Bueno, no ha existido en la historia reciente una responsabilidad mutua, pero el actual gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado, ha auspiciado, ha promovido el contrabando. Hoy, en el estado Táchira, tenemos una noticia de primera plana, que uno de los principales hombres, cabecillas del PSUV, del gobierno regional, perteneciente a las aduanas, es uno de los responsables del acaparamiento del contrabando de los insumos mínimos, donde se descubrieron hace unos días atrás galpones de suministros de comida, suministros de repuestos de carros, suministros de alimentos y medicinas. O sea, son los principales jerarcas del gobierno regional, del gobierno nacional, que dirige el señor Nicolás Maduro, los responsables del contrabando y los que auspician el contrabando, porque no es el ciudadano común, no es el ciudadano de pie el que promueve esto, ni se sustenta de ello. No, por el contrario, son las grandes figuras nacionales y regionales de acá del Táchira los que son miembros principales de esas mafias y esa red de contrabando y de narcotráfico, porque es un secreto a voces en el estado Táchira que hay un trasfondo del tema del contrabando con el cierre de la frontera, más allá de la visión clara que yo particularmente como candidato te digo, yo no puedo hacer campaña normal en 2 de los 7 municipios que corresponden a mi circuito porque están en estado de sección, porque te limitan reuniones, te limita el hacer una campaña normal como se hace en cualquier parte del planeta, y lo que busca es crear desventajas para la alternativa democrática y darle mayores facilidades al gobierno nacional. Por decirte algunos de los temas, porque es complejo y lleva muchos temas, el cierre de la frontera y el tema del estado de sección en el estado Táchira y en toda la frontera viva con Colombia. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestras 3 invitadas especiales para hablar de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Regresamos a la crisis colombo-venezolana. ¿Por qué no ha habido esa voluntad, doctora Borda? Usted que puso el dedo en la llaga, realmente hay un problema estructural de hace años. Pues voy a centrarme en el lado colombiano, que es el que más conozco, porque seguro la explicación en Venezuela es distinta, pero este es el resultado de tener un Estado tremendamente centralizado. Y fíjese que parte del problema que tenemos no solamente con la frontera con Venezuela, el problema de los refugiados que tenemos en la frontera con Ecuador también es gigantesco y se nos va a estallar en las manos en cualquier momento. Fíjese que parte de las razones por las cuales no logramos conseguir un consenso en la Organización de Estados Americanos para hablar del tema con Venezuela fue porque ninguno de los países del Caribe votó por nuestra iniciativa, resultado de no haber tenido una política hacia el Caribe tampoco. Somos un Estado que ha estado demasiado concentrado en Bogotá y eso nos ha evitado ponerle atención a lo que está pasando con nuestros vecinos, ponerle atención a lo que está pasando en absolutamente todas nuestras zonas fronterizas, y tenemos el muy feo hábito de poner atención y generar política pública de corto plazo solamente cuando hay incendios de esta naturaleza. Y entonces, para buscar aplacar el problema, decimos, como lo hicimos con San Andrés, vamos a mandar un gran plan de ayuda que después se pierde atención, termina siendo un fracaso y volvemos al lugar inicial de todo el problema. Claro, porque seguramente si la frontera se llegara a abrir después de las elecciones de Venezuela, si las hay, o a comienzos del próximo año, alguna solución encontrarán. Pasará lo mismo, es que no se advierte ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en ningún programa
de ambos gobiernos, que haya como un norte, qué es lo que hay que hacer y con qué sentido de la prioridad. Sí, yo añadiría una cosa a lo que dice Sandra. Primero, pues que ha sido una cosa histórica, ¿no? O sea, Colombia no ha hecho presenciar las fronteras y eso es lo que explica que haya perdido más o menos un tercio del territorio con los vecinos, sin sumarle a eso los 70.000 kilómetros cuadrados con Nicaragua. Y lo que es triste es que Colombia sí tiene el diagnóstico. Si uno revisa el Plan Nacional de Desarrollo, claramente se señala todas las brechas que existen entre las zonas de frontera y el centro del país en términos de acceso a servicios públicos, de seguridad, de indicadores sociales, y hay un COMPES para eso, ¿no? Y existe el plan Fronteras para la Prosperidad, pero se ha avanzado muy poco en la ejecución del plan con Venezuela, no tanto con Ecuador. O sea, el escenario con Ecuador es distinto. Ahí existe un plan de integración Colombia-Ecuador que ha, digamos, en el marco del cual se ha construido infraestructura, se ha construido colegios, se ha llevado se acaba salud. de firmar precisamente la construcción de la doble calzada entre Pasto y Rubichaca. Sí, pero en realidad lo que Colombia ha tenido frente a las fronteras es una posición reactiva siempre. Y pues no olvidemos que en la administración anterior a la administración de Santos, pues el objetivo fue lograr el control del centro del territorio, como lo dice Sandra, y se lanzó hacia la frontera todos los problemas, pues se movieron hacia la frontera los actores armados. Y Darío, déjeme añadir solamente una cosa a esto. Parte de las razones por las cuales el plan Frontera no ha funcionado en todas las fronteras es porque usted necesita diseñar políticas binacionales para lidiar con las fronteras. Una política diseñada desde Bogotá y sin negociación con el gobierno venezolano no tiene el menor riesgo de funcionar. Ahora, hay un problema estructural grave y es que los modelos económicos de ambos países hacen que por lo menos el problema del contrabando sea absolutamente imposible de resolver. Por las situaciones económicas coyunturales. Exacto, los incentivos para contrabandear van a estar allí siempre y cuando tengamos una economía tan controlada como la venezolana y una economía libre como la colombiana. En los principales productos. Entonces es muy difícil resolverlo, pero adicionalmente el gobierno venezolano ha sido tremendamente desinstitucionalizador cuando se trata de lidiar con la frontera. Las comisiones binacionales no funcionan, usted mismo lo decía, el teléfono no lo contestan, entonces trabajar en conjunto con una contraparte que no tiene el menor interés en dejar una política institucionalizada y de largo plazo en la frontera es supremamente difícil. Gaby, en el caso venezolano, ¿usted personalmente qué opina, qué piensa? Porque trascendamos los meses y el calendario electoral. ¿Qué va a hacer Maduro el día de mañana cuando se le acabe la disculpa precisamente de los factores perturbadores de Colombia? Pongámoslo en otros términos, en enero, en febrero, ¿va a seguir cerrada la frontera indefinidamente? No, bueno, Darío, primero hay que rescatar algo que escuchaba la doctora muy claro, ¿no? Que no hay una política binacional en la frontera. Y de claro, en Venezuela no hay instituciones. Este modelo que hoy hay en Venezuela ha destruido las instituciones. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela no hay un debate abierto a esta hora, ningún canal de televisión como el que usted tiene en este momento para el continente y Colombia. No hay un espacio de opinión donde distintas opiniones debatan. Eso no existe porque en Venezuela no hay democracia, no hay instituciones, no hay una política de planificación, sino una política de polémica y de persecución, de debate, de como decimos en criollo, el tome y dame. No hay una resolución de fondo al conflicto, sino una pañitos de agua tibia, y realmente lo que nosotros creemos acá desde el Táchira, desde la frontera, es que lo que busca Nicolás Maduro es intimidar, porque el Táchira viene históricamente, en los últimos 3 años, electoralmente dándole un rechazo continuo a la política que encabeza el PSV o la mal llamada revolución. Por el contrario, la gente participa en contra y vota masivamente, y lo que está buscando es evitar que los 7 diputados del Estado Táchira que deben representar al Estado en la Asamblea Nacional no sean de la Alternativa Democrática, porque hoy los sondeos de opinión en la calle, todo el mundo se lo dice y nosotros estamos trabajando para que eso se consolide. No hay una política de fondo, no hay un parlamento que discuta, no tenemos en la Asamblea Nacional una visión, un proyecto donde se discuta el tema de los controles de cambio, que es una causa fundamental porque el contrabando ha subido a niveles tan exorbitantes en la frontera, porque aquí nuestra moneda no tiene ningún precio, ningún valor.
Al contrario, llevarse los productos a Colombia es más rentable, es una fuente de trabajo en el Táchira, el contrabando para el tachirense, porque con el sueldo mínimo nadie vive, esa es la resolución de fondo. Pero te decía al comienzo que el tema de la frontera, el tema de estas decisiones de todas luces arbitrarias, anticonstitucional y fuera del foco de que clama el pueblo una acción de fondo, es que tiene varios temas. Un tema del contrabando y un tema del narcotráfico, un tema donde no hay instituciones y un tema donde no hay un Estado que funcione apegado a la Carta Magna, sino por caprichos, por insultos, por lo que se le ocurra en un programa de televisión y quiere vivir con el gobierno colombiano, con el señor Santos, en una discusión como una vieja chismosa, como lo decimos nosotros en criollo aquí al término venezolano. Entonces, lo que hace falta es responsabilidad y verdaderamente criterios de resolución de conflictos y no pañitos agua tibia y no un discurso retrógrado que no lleva un bienestar de los habitantes de la frontera ni un bienestar de los ambos países. Muchas gracias, Gaby. Ya regresamos con nuestras invitadas al último segmento en Entérate de Caracol Internacional, la crisis colombo-venezolana. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Y entonces qué va a pasar, doctora Marta Lucía? Pensémoslo más en el mediano plazo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de las relaciones comerciales, que no van a superar este año un poco más de $1.000 millones, cuando hace muy poco tiempo, relativamente, pues llegamos a 5.500 millones de dólares. Sí, bueno, yo creo que lo que va a ocurrir es que Colombia tiene que seguir insistiendo en la diplomacia y evitando la provocación. El sábado... El siguiente sábado se va a pronunciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de haber estado como 3 días de visita en la frontera. En Cúcuta y en toda la zona. Sí, sería deseable que Colombia buscara, si no la UNASUR, otros, digamos, acompañamientos para la mediación. Una opción que me puede parecer a mí interesante sería Estados Unidos y Cuba, que ya se han acercado. Estados Unidos tiene pues una relación cercana a Colombia. Y se están aproximando además Venezuela y Estados Unidos. Exacto. Entonces creo que eso podría ser un buen escenario. En términos de política interna venezolana, que yo creo que es algo que nos interesa bastante, pues porque lo que ocurre ahí es un factor de desestabilización. Yo lo que veo es que a mediano plazo se está configurando como el escenario de una posible transición, ¿sí? O sea, uno como académico lo único que puede hacer es como conocer de lo que ha ocurrido en la región, y yo soy latinoamericanista y sobre esa base anticipar cosas. Cuando se dieron las transiciones a la democracia en América Latina en los años 80, uno lo que veía era que eran gobiernos ilegítimos, ¿sí?, que tenían bajos niveles de legitimidad, en un contexto de crisis económica muy fuerte, que en ese entonces fue la crisis de la deuda. Entonces, estos dos escenarios están ahí, bueno, en un contexto también de crítica desde los vecinos y en el escenario internacional, y esa transición puede estar impulsada bien porque se realizan las elecciones y la oposición gana una mayoría en la Asamblea Nacional, o bien porque en el 2016 se puede acudir al revocatorio. Pero yo creo que hacia allá van las cosas en Venezuela. Doctora Bordo, ¿usted piensa que eso puede llegar a suceder o realmente va a ser muy difícil sacar el régimen que se ha instaurado en Venezuela con el apoyo y la sombra de los cubanos? Yo en ese tema de Venezuela creo que es mejor no pensar con el deseo. Y la razón por la que creo que uno no debe hacer eso es porque si hay algo de lo que ha dado muestras la crisis venezolana es de su capacidad de resistencia. Todo el tiempo, de vez en cuando estamos como en una coyuntura en la que todo el mundo dice ya va a pasar y no pasa nada. Y uno de verdad en este momento lo que debería estar buscando es una transición, como lo sugerías hace un instante, democrática, dada a través de las instituciones y demás, porque esa es la transición que le conviene tanto a los venezolanos como a los colombianos. Ahora, con respecto a la resolución particular de esta crisis, me parece igualmente que hay que seguir continuando con este esfuerzo diplomático en los foros multilaterales, y añadiría simplemente que yo evitaría un encuentro directo con Venezuela en este momento. Tengo la impresión... ¿De tipo militar? No, de tipo diplomático también. Diplomático. Porque tengo la impresión de que en este momento Venezuela tiene las cartas
las mejores cartas en el juego. Y creo que la presión que están tratando de ejercer a través de esta suerte de provocaciones con los aviones y demás es una presión hacia el gobierno colombiano para que se siente a negociar, porque saben perfectamente que en este momento el gobierno colombiano está en una situación de desventaja. Entonces yo preferiría que esperáramos un poco y manejar la crisis con cautela, no dejarse provocar, totalmente de acuerdo, no responder a cada uno de los insultos y a cada una de las declaraciones que hacen tanto la canciller como el presidente venezolano, pero yo no creo que esta sea una coyuntura favorable para una negociación bilateral. A toda la asistencia humanitaria Así y es, social, claro. a los 4 o 5 mil refugiados que se han tenido que venir con sus familias, que permanecen en los 20 albergues que en este momento están concentrados tanto en Cúcuta como en Maicao y en Paraguachón. Pero, ¿usted cree que va a haber una provocación militar a ver si esto se acaba, que Colombia pise o que la opinión pública colombiana realmente, Gaby, muerde el anzuelo para que Maduro el día de mañana pueda decir estado de excepción en todo el territorio venezolano? ¿Se aplazan simplemente las elecciones, así sea inconstitucional hacerlo? Darío, primero hay que dejar claro que el comportamiento de Nicolás y de su modelo no es democrático. No nos puede sorprender nada. Y ellos siempre han usado en 16 años un discurso de echarle la culpa a otro de los problemas de los venezolanos. O son los gringos, o son los de la hermana República de Guayana, o ahora Colombia. Todo lo que pasa aquí es responsabilidad de Colombia. Y hay que dejar claro, y aprovecho estos espacios, porque no es el sentimiento del pueblo de Venezuela. El pueblo venezolano y el pueblo del Táchira no tiene xenofobia contra los hermanos colombianos. En el Táchira, todo tachirense tiene un lazo consanguíneo de amistad, de familia, con un colombiano. Aquí no pueden separarnos, aquí no puede haber apartheid. Es una visión de Nicolás Maduro y unos muy pocos del gobierno central, que no está apoyada ni acompañada por el sentimiento del pueblo venezolano. Para nada, no es xenofóbica nuestra visión. Por el contrario, nosotros creemos desde la Alternativa Democrática que debemos caminar unidos para el rescate del Parlamento Nacional el 6 de diciembre, que sin duda alguna será un paso trascendental para darle un cambio de viraje a la política internacional y a la política local de nuestro país, donde es hoy vista Colombia atropellada a nuestros hermanos, porque este modelo sí tiene una visión continental, si quiere expandirse y llevar este mensaje de humillación, de cola, como ha vivido el pueblo de Cuba, como quieren tener al pueblo de Venezuela y a todo el continente, y verlo con alerta. Los organismos internacionales, nosotros lo hemos dicho y lo mantenemos, es trascendental que los observadores internacionales sean pieza fundamental para el proceso del 6 de diciembre, antes, durante y después, porque estos señores son delincuentes, estos señores no tienen un sentimiento ni un factor democrático, por el contrario, actúan en gallos de medianoche, actúan bajo la sombra del terrorismo, bajo la sombra de las mafias y no las sendas de la democracia. Por eso el mundo tiene que estar atento y alerta, no nos puede sorprender nada, no nos puede agarrar nada de sorpresa y tenemos que trabajar bajo varios escenarios. Y nosotros acá desde adentro hacemos el trabajo para caminar y demostrar con fuerza, con la mayoría, que el país necesita, requiere un cambio para el bienestar de todos los venezolanos y del continente. Y eso lo vamos a marcar del próximo sábado 19, donde vamos a marchar millones de venezolanos en rechazo a estas últimas decisiones de Miraflores que atacan, agobian a todos los habitantes de la frontera y en primer lugar al pueblo del Táchira, que no le ve resolución de fondo a la escasez, a la inseguridad, y al mundo alertarnos. No pueden hacerse de vista indiferente sobre lo que vive Venezuela, porque esta crisis que está viviendo la frontera la puede vivir todo el continente si este modelo del mal llamado socialismo del siglo XXI sigue extendiéndose por todo el territorio del continente americano. Muchas gracias a nuestras invitadas Gaby Arellano, a Marta Lucía Márquez y a la doctora Sandra Borda. Como se dan cuenta que hay Maduro para rato, régimen para rato. Este problema, lejos de ver la luz del otro lado del túnel, quizás cada día se ve más oscura. Mil gracias por su amable sintonía. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.